En un mundo donde el caos y la incertidumbre parecen reinar, existe un antiguo conjunto de principios filosóficos que prometen guiar nuestra mente hacia la claridad y la fortaleza interior, los 9 principios estoicos. Estas enseñanzas ancestrales, forjadas en la arena del pensamiento griego, han perdurado a través de los siglos como faros de sabiduría en medio de la tormenta emocional moderna. Imagina poder dominar tu propia mente, como un maestro controla una bestia indomable. Los principios estoicos no son solo palabras en pergaminos antiguos, son herramientas poderosas para quienes buscan encontrar calma en la adversidad, fortaleza en la adversidad y un camino hacia la verdadera paz interior. Únete a este viaje para descubrir cómo cada uno de estos principios puede transformar no solo tu forma de pensar, sino también tu forma de vivir. Es hora de desafiar lo que creías saber sobre el control de la mente y abrazar una nueva perspectiva que podría cambiar tu vida para siempre. 1. No te aferres a una única esperanza. En la vida, es natural aferrarse a una esperanza como si fuera un ancla en tiempos turbulentos. Sin embargo, aferrarse a una única esperanza puede limitar nuestra capacidad de adaptarnos y crecer frente a los desafíos. Imagina una cuerda que sostiene todo tu peso sobre un abismo. Si esa cuerda falla, ¿qué te queda? La realidad es tan compleja como impredecible, y depositar toda nuestra fe en una única expectativa puede ser arriesgado. Es como apostar todo en una sola carta en un juego donde las cartas cambian constantemente. Por eso, es esencial cultivar múltiples fuentes de esperanza y fortaleza interior. Esto no significa ser pesimista, sino ser realista y preparado. Mantén tus sueños y aspiraciones, pero sé flexible en la forma en que los persigues. Diversifica tus recursos emocionales y mentales, cultivando habilidades diversas y relaciones significativas. Así, cuando una puerta se cierre, tendrás otras abiertas y la capacidad de adaptarte para encontrar nuevas oportunidades. Encontrar equilibrio entre esperanza y pragmatismo es clave. Es como tener un plan A, B y C en lugar de apostar solo por el A. Cada plan representa una estrategia distinta para alcanzar tus metas, con la flexibilidad para ajustarse a las circunstancias cambiantes. La vida nos enseña que la resiliencia y la capacidad de recuperación son tan importantes como tener objetivos claros. A veces, las mayores lecciones y oportunidades vienen de situaciones inesperadas o de senderos que no anticipábamos. No te aferres a una única ruta predeterminada. En su lugar, mantén tus metas claras, pero permítete explorar nuevas vías cuando sea necesario. La fuerza radica en la adaptabilidad y la capacidad de aprender de cada experiencia, incluso de las decepciones. Al diversificar tus esperanzas y mantener una mentalidad abierta, estarás preparado para enfrentar cualquier desafío con confianza y determinación. La vida está llena de giros inesperados y momentos de incertidumbre. Aferrarse a una sola esperanza puede volverse una carga emocional cuando las circunstancias cambian. Es como confiar en una sola fuente de luz en medio de la oscuridad. Si se apaga, nos sentimos perdidos. La clave está en cultivar un sentido de resiliencia que proviene de tener múltiples fuentes de esperanza. Esto implica desarrollar habilidades diversas, construir redes de apoyo sólidas y mantener una mente abierta a nuevas posibilidades. La vida nos desafía a crecer y adaptarnos, y tener varias opciones nos permite responder de manera más efectiva a los desafíos que se presentan. Al expandir nuestro horizonte de expectativas y metas, estamos preparados para abrazar el cambio con una actitud proactiva y constructiva. La diversificación de esperanzas también nos enseña a valorar cada experiencia como parte de nuestro crecimiento personal. Es como sembrar múltiples semillas en un jardín. Algunas pueden florecer enseguida, otras pueden tardar más tiempo, pero cada una tiene el potencial de dar frutos únicos y valiosos. No limites tus sueños a una única posibilidad, permítete explorar diferentes caminos y descubrir nuevas pasiones a lo largo del camino.
La vida está llena de oportunidades sorprendentes que solo podemos descubrir si mantenemos una mente abierta y flexible. 2. Escucha el doble de lo que hablas. Es una máxima que encierra un poderoso consejo para las interacciones humanas. En la era moderna, donde la comunicación se ha vuelto cada vez más digital y superficial, la verdadera habilidad de escuchar se ha desvalorizado. Sin embargo, la verdadera conexión entre individuos, ya sea en relaciones personales, profesionales o incluso casuales, radica en la capacidad de escuchar activamente. Este acto no se limita a simplemente oír palabras, sino a entender emociones subyacentes, intenciones y necesidades profundas que a menudo quedan veladas tras la primera capa de comunicación. Cuando escuchamos el doble de lo que hablamos, estamos dando espacio para que los demás se expresen plenamente. Esto no solo fomenta un ambiente de confianza y apertura, sino que también enriquece nuestras propias perspectivas. Al poner atención genuina a lo que otros tienen que decir, podemos aprender de sus experiencias, entender puntos de vista diferentes y descubrir soluciones que de otra manera podrían haberse pasado por alto. Además, el acto de escuchar activamente muestra respeto hacia la persona que habla, validando sus sentimientos y pensamientos. En un nivel más profundo, escuchar el doble de lo que hablamos implica dejar de lado el impulso de monopolizar la conversación. Con frecuencia, cuando estamos ansiosos por hablar, interrumpimos o simplemente esperamos nuestro turno para hacerlo, sin realmente absorber lo que se está diciendo en ese momento. Esta tendencia puede llevar a malentendidos, conflictos innecesarios e incluso a la pérdida de oportunidades importantes de conexión humana. En cambio, al adoptar una postura de escucha consciente y reflexiva, estamos construyendo puentes hacia una comunicación más auténtica y efectiva. La práctica de escuchar activamente también tiene implicaciones profundas en nuestras relaciones personales y profesionales. En el ámbito personal, fortalece los lazos afectivos al demostrar empatía y comprensión hacia nuestros seres queridos. Nos permite ofrecer un apoyo genuino y ser un hombro en el cual pueden apoyarse en tiempos de necesidad. Por otro lado, en el contexto profesional, la capacidad de escuchar puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso en una negociación, la resolución de un conflicto o la implementación efectiva de nuevas ideas. En resumen, escuchar el doble de lo que hablamos no es simplemente una recomendación pasiva, sino un poderoso recordatorio de cómo podemos mejorar nuestras interacciones diarias. Al hacerlo, no solo cultivamos relaciones más significativas y auténticas, sino que también crecemos como individuos al abrirnos a nuevas perspectivas y aprendizajes. Esta habilidad, a menudo subestimada pero profundamente poderosa, es fundamental para construir un mundo donde la comprensión y el respeto mutuo sean los pilares de una sociedad más conectada y armoniosa. 3. Incorpora la humildad en tu vida. Es como abrir las ventanas de una habitación cargada de ego y dejar que entre la brisa fresca de la sinceridad y la autenticidad. Es reconocer que todos estamos en un viaje lleno de aprendizajes y que, aunque tengamos logros y habilidades, siempre hay espacio para mejorar y crecer. La humildad no es una señal de debilidad, sino todo lo contrario, es un signo de fuerza interior y madurez emocional. Cuando abrazas la humildad, te vuelves más receptivo a las experiencias y puntos de vista de los demás, comprendiendo que el conocimiento verdadero proviene de la apertura y la humildad para aceptar que no tienes todas las respuestas. La humildad también implica un reconocimiento genuino de tus errores y limitaciones. No se trata de menospreciarte, sino de ser honesto contigo mismo y con los demás sobre tus capacidades y áreas de mejora. En un mundo que a menudo valora la autosuficiencia y la competencia feroz, la humildad emerge como un faro de conexión genuina y respeto mutuo. Cuando incorporas la humildad en tu vida, te vuelves más empático hacia los demás, comprendiendo que todos enfrentamos desafíos y que cada persona tiene su propia historia y lucha. Esto fomenta relaciones más profundas y significativas,
basadas en el respeto mutuo y la aceptación de la humanidad compartida. Significa estar dispuesto a aprender de cada interacción y situación, reconociendo que la sabiduría no es estática ni exclusiva, sino dinámica y compartida. La humildad te libera del peso de la necesidad constante de demostrar tu valía, permitiéndote enfocarte en crecer como persona y contribuir positivamente al mundo que te rodea. Cuando practicas la humildad, cultivas una mentalidad abierta que favorece la innovación y la colaboración, pues estás dispuesto a considerar nuevas ideas y perspectivas sin juzgar ni menospreciar. Además, la humildad te ayuda a mantener tus logros en perspectiva. En lugar de atribuir todo éxito únicamente a ti mismo, reconoces y agradeces el papel que otros han tenido en tu camino y las circunstancias favorables que te han permitido avanzar. Esto promueve la gratitud y la generosidad, creando un ciclo positivo donde tu éxito se convierte en una oportunidad para apoyar y motivar a otros. Incorporar la humildad no implica renunciar a tus ambiciones o dejar de esforzarte por alcanzar tus metas, sino hacerlo desde un lugar de humildad y gratitud, reconociendo que el verdadero crecimiento personal viene acompañado de la capacidad de aprender de los demás y de adaptarte a las circunstancias cambiantes de la vida. Además, la humildad te impulsa a ser honesto contigo mismo y con los demás. Reconoces tus errores y te disculpas cuando es necesario, sin temor al juicio o la crítica. Esto fortalece tu carácter y construye confianza en tus relaciones, ya que las personas ven tu humildad como un signo de integridad y respeto. Incorporar la humildad en tu vida no significa renunciar a tus sueños o ambiciones, sino abrazarlos desde una perspectiva más equilibrada y compasiva. Te permite avanzar con humildad y gratitud, reconociendo que cada logro es un paso en un viaje compartido hacia la realización personal y el bienestar colectivo. 4. Cumples siempre con tu deber. Más que simplemente seguir reglas o cumplir con expectativas externas, es una manifestación de responsabilidad personal y compromiso con uno mismo y con los demás. En la vida cotidiana, el deber se presenta en diversas formas, desde llegar puntualmente al trabajo todos los días hasta cuidar de los seres queridos o contribuir a la comunidad. Es un acto de integridad que refleja nuestra ética y valores fundamentales. Cumplir con nuestro deber a menudo implica sacrificio y esfuerzo. Puede significar renunciar a comodidades personales o invertir tiempo y energía extra para hacer lo que se espera de nosotros. Esto puede ser especialmente desafiante cuando las circunstancias son difíciles o cuando enfrentamos obstáculos imprevistos. Sin embargo, es en estos momentos cuando nuestro compromiso con el deber se pone a prueba y se revela verdaderamente nuestra fortaleza interior. La sociedad funciona gracias a las personas que cumplen con su deber de manera constante y confiable. Desde los servicios públicos que dependemos hasta las relaciones personales que nutrimos, cada interacción y acción basada en el cumplimiento del deber contribuye al tejido social. Es a través de estos pequeños actos diarios que demostramos nuestro compromiso con un bien mayor y nuestra capacidad para cumplir con nuestras responsabilidades. En un nivel más personal, cumplir con el deber también fortalece nuestra autoestima y sentido de propósito. Nos brinda una sensación de logro y satisfacción saber que estamos haciendo nuestra parte, ya sea en el ámbito laboral, familiar o comunitario. Esta sensación de cumplimiento no solo nos enorgullece individualmente, sino que también inspira a otros a seguir nuestro ejemplo. Sin embargo, cumplir con el deber no siempre es fácil ni gratificante de inmediato. Puede implicar tomar decisiones difíciles o enfrentar críticas y desafíos. Es en estos momentos de adversidad donde la verdadera naturaleza de nuestro compromiso se revela. Superar estos obstáculos con determinación y persistencia no solo fortalece nuestro carácter, sino que también construye confianza y respeto en los demás. En resumen, cumplir siempre con tu deber es un acto de integridad y responsabilidad que va más allá de las expectativas externas. Es una demostración de compromiso personal y social que fortalece nuestras relaciones,
enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a crecer como individuos. Al abrazar nuestro deber con sinceridad y dedicación, no solo honramos nuestras responsabilidades, sino que también creamos un entorno donde la confianza, el respeto y la colaboración prosperan. 5. No entregues el control de tu vida. En la travesía de la vida, es tentador delegar el control a otros, a las expectativas de la sociedad, a las opiniones de quienes nos rodean o incluso a nuestros propios miedos. Sin embargo, ceder el timón de nuestras decisiones puede llevarnos por caminos que no reflejan nuestros verdaderos deseos y potenciales. Cuando permitimos que otros definan nuestros objetivos o dicten nuestros pasos, sacrificamos la autenticidad y la satisfacción personal. Es crucial recordar que nadie conoce mejor que nosotros mismos lo que realmente nos motiva y nos hace sentir realizados. La presión externa para cumplir con estándares preestablecidos puede ser abrumadora. Familiares, amigos e incluso desconocidos en las redes sociales a menudo tienen ideas rígidas sobre cómo deberíamos vivir nuestras vidas. Pero cada individuo es único, con sueños, talentos y valores propios. Al renunciar al control, podemos perder la oportunidad de explorar nuestros intereses genuinos y descubrir nuestras fortalezas ocultas. Este camino puede llevar a una vida de conformidad en lugar de una vida de significado y plenitud. Tomar el control significa ser dueño de nuestras decisiones, incluso si eso implica desafiar las expectativas externas. Implica reconocer que el camino hacia la felicidad no siempre es fácil ni convencional. Requiere valentía para enfrentar la incertidumbre y la posibilidad de fracaso. Sin embargo, solo al tomar decisiones auténticas podemos experimentar el verdadero crecimiento personal y la satisfacción duradera. Cuando nos aferramos al control, también nos hacemos responsables de nuestras acciones y resultados. Esto no significa que debamos aislarnos de los demás, al contrario, significa construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la comprensión, donde apoyamos los sueños y aspiraciones unos de otros sin imponer nuestros propios deseos. Al ejercer nuestro poder de elección, podemos cultivar una vida que no solo cumpla con las expectativas externas, sino que también nos traiga alegría interna y un sentido profundo de propósito. Vivir una vida auténtica y satisfactoria implica más que simplemente seguir el camino que otros han trazado para nosotros. Cuando permitimos que factores externos dicten nuestras decisiones, corremos el riesgo de perder nuestra identidad y nuestra capacidad de perseguir lo que realmente nos importa. La presión de conformarse con expectativas ajenas puede ser abrumadora y, a menudo, conduce a sentimientos de vacío y descontento. Es vital reconocer que cada individuo posee una voz única y valiosa que merece ser escuchada y honrada. El miedo al fracaso y a la desaprobación puede tentarnos a renunciar al control, buscando la aprobación y seguridad que otros parecen ofrecer. Sin embargo, al hacerlo, sacrificamos nuestra autonomía y la oportunidad de experimentar un crecimiento genuino. El verdadero empoderamiento proviene de tomar decisiones informadas y alineadas con nuestros valores y metas personales. Esto no significa que debamos ignorar los consejos sabios o las perspectivas de los demás, sino que debemos filtrarlos a través del tamiz de nuestra propia sabiduría interior. 6. Apuesta por la simplicidad. En un mundo cada vez más complejo y saturado de opciones, apostar por la simplicidad se presenta no solo como una elección sensata, sino como un verdadero acto de liberación. La simplicidad no implica necesariamente renunciar a todas las comodidades o vivir una vida monástica, más bien, se trata de discernir lo esencial de lo superfluo y priorizar lo que realmente importa. En nuestras vidas diarias, esto se traduce en simplificar nuestras rutinas, nuestros espacios y nuestras relaciones. Simplificar no es solo una cuestión de eliminar lo innecesario, sino de encontrar un equilibrio que promueva la claridad mental y emocional. Reducir el desorden físico en nuestro entorno no solo crea un espacio más ordenado,
sino que también nos permite concentrarnos mejor en nuestras tareas y metas. Del mismo modo, simplificar nuestras agendas y compromisos nos brinda la libertad de dedicar tiempo y energía a lo que realmente nos apasiona y nos hace felices. Apostar por la simplicidad también implica un retorno a la autenticidad. En un mundo donde la imagen y la apariencia muchas veces eclipsan la sustancia, simplificar nuestras vidas nos permite conectar más genuinamente con nuestra verdadera esencia. Esto significa tomar decisiones conscientes sobre cómo queremos vivir y qué valores queremos reflejar. Al eliminar las distracciones y los excesos, podemos cultivar una vida más alineada con nuestros principios y aspiraciones más profundas. Además de los beneficios personales, la simplicidad también puede tener un impacto positivo en nuestro entorno social y ambiental. Optar por estilos de vida más simples y sostenibles no solo reduce nuestra huella ecológica, sino que también fomenta una comunidad más consciente y solidaria. Cuando simplificamos nuestras vidas, también abrimos espacio para la empatía y la colaboración, fortaleciendo nuestros lazos con los demás y creando un entorno más armonioso y comprensivo. Apostar por la simplicidad es un recordatorio de que la verdadera riqueza no siempre reside en la acumulación material o en la complejidad superficial. Al contrario, encontrar la belleza en la simplicidad nos permite vivir con mayor autenticidad, claridad y propósito. Es un viaje hacia una vida más consciente y significativa, donde cada decisión está guiada por la búsqueda de lo esencial y lo verdaderamente valioso. En un mundo que constantemente nos empuja hacia el exceso y la sofisticación, elegir la simplicidad puede ser el acto más revolucionario y liberador que podemos emprender. 7. Siempre extrae el beneficio de las cosas. Es una mentalidad que puede transformar cómo experimentamos el mundo que nos rodea. Este enfoque implica una constante búsqueda de aprendizaje y oportunidades ocultas incluso en las situaciones más desafiantes. Cuando adoptamos esta perspectiva, no estamos buscando solo obtener ganancias materiales, sino también enriquecernos emocionalmente y crecer como individuos. A menudo, la verdadera sabiduría reside en reconocer que cada experiencia, ya sea positiva o negativa, puede ser un peldaño hacia nuestro desarrollo personal. Por ejemplo, los momentos difíciles pueden ofrecer lecciones invaluables sobre nuestra fortaleza y capacidad de recuperación. Del mismo modo, los triunfos nos brindan la oportunidad de celebrar, pero también de reflexionar sobre los esfuerzos y decisiones que nos llevaron al éxito. La capacidad de extraer beneficios de las circunstancias cotidianas también se extiende a nuestras interacciones sociales y relaciones personales. Aquí es donde la empatía juega un papel crucial. Al entender las perspectivas y motivaciones de los demás, podemos encontrar puntos de conexión y crecimiento mutuo. Este proceso no solo fortalece nuestras conexiones humanas, sino que también nos permite expandir nuestro propio entendimiento del mundo. Por ejemplo, en un entorno laboral, la capacidad de reconocer y aprovechar las fortalezas individuales de los colegas puede conducir a equipos más efectivos y a soluciones innovadoras. De manera similar, en nuestras relaciones personales, aprender a extraer lo mejor de las diferencias entre nosotros puede enriquecer nuestras vidas de maneras que nunca podríamos haber anticipado. Sin embargo, extraer el beneficio de las cosas no es un camino exento de desafíos. Requiere una dosis saludable de realismo y autocrítica para discernir entre las oportunidades genuinas y las distracciones pasajeras. En un mundo saturado de información y estímulos constantes, este discernimiento se vuelve aún más crucial. A menudo, la clave está en saber identificar cuándo persistir en un curso de acción y cuándo cambiar de dirección para maximizar los beneficios a largo plazo. Este proceso de evaluación constante no solo nos ayuda a evitar errores costosos, sino que también nos capacita para adaptarnos y prosperar en un entorno cambiante. Es importante recordar que extraer el beneficio de las cosas no implica ser egoísta ni aprovecharse de los demás. Más bien,
Se trata de reconocer y valorar los recursos disponibles, sean estos materiales, emocionales o intelectuales, de manera responsable y ética. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos positivamente al bienestar de quienes nos rodean. En última instancia, adoptar esta mentalidad nos capacita para ser más resilientes, creativos y compasivos en todas nuestras interacciones, creando un ciclo virtuoso de crecimiento y desarrollo tanto a nivel individual como colectivo. 8. Prepárate para fallar. Una sabiduría profundamente arraigada en la experiencia humana. La vida está salpicada de momentos en los que nuestros esfuerzos, por más diligentes que sean, no alcanzan los resultados esperados. Ya sea en el ámbito profesional, personal o emocional, las expectativas a menudo se ven confrontadas por la realidad de la incertidumbre y la imperfección. Es en estos momentos de caída donde verdaderamente se forja el carácter y se prueba la resiliencia. Cuando nos preparamos para fallar, no nos resignamos al fracaso, sino que entendemos su potencial inevitabilidad. Es un acto de madurez emocional y mental que nos permite afrontar las adversidades con una perspectiva realista y constructiva. Nos invita a trascender el miedo al error y abrazar la posibilidad de aprender y crecer a partir de nuestras caídas. Este proceso de preparación no implica ser pesimistas, sino más bien ser conscientes de nuestras limitaciones y del entorno cambiante en el que vivimos. Al prepararnos para fallar, reconocemos que el camino hacia el éxito está pavimentado con desafíos y contratiempos. Nos equipamos con las herramientas mentales necesarias para gestionar el estrés y la frustración que acompañan a los momentos difíciles. Aceptamos que incluso los planes más meticulosamente trazados pueden desviarse, y nos comprometemos a mantener la compostura y la determinación frente a las circunstancias adversas. 9. Deja de preocuparte por lo que está fuera de tu control. En la complejidad de nuestras vidas, a menudo nos encontramos preocupados por eventos y circunstancias que están más allá de nuestro poder para cambiar. Es natural sentir ansiedad ante lo desconocido o frustración por lo inevitable, pero debemos recordar que nuestra energía es un recurso limitado y valioso. Enfocarnos en lo que podemos controlar nos libera para tomar decisiones informadas y constructivas. Aceptar esta verdad puede resultar difícil, pero es esencial para nuestro bienestar emocional y mental. Cuando nos preocupamos intensamente por cosas que no podemos influir, como el comportamiento de otros o el curso de eventos externos, sacrificamos nuestra paz interior y capacidad para actuar efectivamente en las áreas donde sí podemos marcar la diferencia. En lugar de perder tiempo y energía en la preocupación constante, es más beneficioso canalizar nuestros esfuerzos hacia metas alcanzables y acciones concretas que estén dentro de nuestro ámbito de influencia. Esto no implica ignorar por completo lo que sucede a nuestro alrededor, sino más bien adoptar una perspectiva equilibrada y realista que nos permita discernir qué aspectos merecen nuestra atención activa y cuáles son mejor aceptados con serenidad. Al liberarnos de la carga de preocuparnos por lo incontrolable, ganamos una mayor capacidad de adaptación y resiliencia frente a los desafíos. Esta habilidad no solo fortalece nuestra salud emocional, sino que también mejora nuestras relaciones interpersonales y nuestra productividad. Cuando nos enfocamos en lo que podemos cambiar, cultivamos un sentido de empoderamiento y autoestima que nos impulsa a ser protagonistas de nuestras vidas. Este enfoque realista nos ayuda a diferenciar entre las expectativas realistas y las ilusiones improductivas, permitiéndonos gestionar nuestras emociones con mayor eficacia. En última instancia, dejar de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control no significa resignación o indiferencia, sino una sabia inversión de nuestra energía emocional en áreas donde podemos hacer una diferencia significativa. Es un acto de autocuidado y sabiduría reconocer nuestros límites y dirigir nuestras acciones hacia lo que podemos influir directamente. Así, al adoptar esta perspectiva realista y centrada en lo que realmente importa,
nos liberamos para vivir de manera más plena y auténtica, aceptando con serenidad aquello que escapa a nuestro control y actuando con determinación en aquello que sí podemos transformar. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica, a medida que exploramos los 9 principios estoicos para dominar nuestra mente. Recuerda que el camino hacia la autodisciplina y la paz interior es un viaje continuo, lleno de descubrimientos y crecimiento personal. Cada principio nos desafía a ser mejores versiones de nosotros mismos, a encontrar equilibrio en medio del caos y a abrazar la fuerza tranquila que reside en nuestro interior. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.